multidisciplinario. Diversos actores del sector están revolucionando la forma en la cual se diagnostican, tratan y previenen enfermedades. En este panel, nuestros participantes hablarán sobre las principales tendencias sobre el futuro de la medicina, abarcando áreas tan amplias como la oncología, genómica, terapias celulares y nutrición, entre otros. Víctor Sadía es un emprendedor de Medical Wellness. Realizó sus estudios de diplomado y maestría en la Universidad de Nueva York. Actualmente está estudiando su segunda maestría en medicina regenerativa, como también su doctorado en filosofía del European Graduate School en Suiza. Por favor, acompáñenme en darle la bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Para empezar voy a presentar al panel, que nos acompañen aquí por favor y en breve comenzaremos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Felipe Vadillo. Él es el director de investigación del INMEGEN. También le doy la bienvenida al doctor David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tengo el placer de invitar a Didier Prada, él es investigador del INCAN. Y por último, invito a Laura Padierna, directora de aplicaciones biológicas de laboratorios de especializaciones inmunológicas. Pues muy bien, el panel del día de hoy es el futuro de la medicina y la verdad es que no creo que nadie se atreva a decir cuál es el futuro de la medicina, o tal vez todos nos atrevemos a echar nuestro volado al respecto. Lo que sí es una realidad es que el futuro de la medicina es un futuro brillante. Las nuevas tecnologías, desde la robótica, la impresión 3D, el Big Data, la terapia celular personalizada, la genómica de menor costo, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la impresión 3D. Realmente las posibilidades tecnológicas son más grandes de lo que nunca hubiéramos podido soñar. Si en los pasados 100 años logramos expandir la esperanza de vida de una forma tan abrumante, yo creo que el futuro de los siguientes 100 años va a ser aún más que eso. Bueno, creo que todo esto está apuntando a una medicina más personalizada, más participativa, más predictiva y mucho más preventiva, definitivamente, como hemos visto hoy. Entonces, definitivamente vamos a hablar de eso el día de hoy, pero un punto para mí muy importante es que si vamos a hablar del futuro de la medicina, tenemos que hablar del problema de las enfermedades crónicas. Es un problema que ya está matando a más de 2/3 partes de la población mundial, tanto en países pobres como en países ricos, y es un problema que no estamos pudiendo realmente atender desde ninguna trinchera de forma integral. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y crónico-respiratorias son los grandes verdugos de la humanidad, y realmente necesitamos repensar ciertos modelos para que los contextos sociopolíticos, económicos y filosóficos y médicos realmente puedan juntarse para entender que las enfermedades crónicas no son de la misma naturaleza que las enfermedades agudas y que requieren un modelo distinto, no solamente desde la educación y conciencia de los pacientes, sino también desde la perspectiva médica y nuestros contextos políticos y económicos en los que todos pues, vivimos, nos desarrollamos, consumimos y realmente pues somos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablaremos de una primera perspectiva que cada quien nos dé, después hablaremos un poco de las enfermedades crónicas, y en tercer lugar, me interesa mucho también hablar de bienestar, en términos de retomar esta definición de la salud como el completo bienestar físico, emocional y social, y no solo como la ausencia de enfermedad, ¿no? Esta definición de salud que lleva con nosotros más de 100 años, y a veces pareciera que la medicina en general no está tan enfocada en un bienestar integral, porque estamos muy ocupados realmente resolviendo problemas de salud muy importantes, pero que definitivamente los médicos y toda la industria de la salud tienen un papel fundamental en mantener un bienestar independientemente nada más de una salud física. Entonces también si vamos a hablar del futuro de la medicina, a mí me interesa escuchar las grandes perspectivas de estas personalidades que tienen tanta experiencia en áreas de la salud tan relevantes, y bueno, creo que será una discusión interesante. Así es que para comenzar me gustaría que cada uno de ustedes nos regalaría 2 minutos platicando un poquito cuáles son sus perspectivas en cuanto a las avenidas más interesantes desde su punto de vista sobre el futuro de la medicina, desde temas tecnológicos, de educación, de algún descubrimiento importante. Realmente su
su corazón qué les dice al respecto de este futuro. Coincido de entrada, especialmente por la perspectiva que tenemos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en que el tipo de problemas de salud que enfrentamos actualmente requieren de un esfuerzo multidisciplinario global y que nosotros en nuestra institución estamos aportando una perspectiva muy novedosa de la medicina desde que hemos logrado incorporar a la vida cotidiana el mapa del genoma humano. Hace algunos años, como todos ustedes saben, se completó el mapa del genoma humano y se abrió una expectativa enorme, en donde rápidamente se dijo que se iba a trasladar esto a la medicina. El trabajo es más arduo, pero sin duda esta es una de los componentes del futuro en medicina, incorporar lo que sabemos de la genómica humana al entendimiento de las enfermedades y desde luego de las más relevantes. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que el avance de la ciencia ha sido muy importante y yo creo que el reto que viene a futuro es cómo aplicamos ese conocimiento a que le llegue verdaderamente a los pacientes. Y una reflexión es que estamos llegando tarde porque nosotros atendemos a los enfermos cuando alguien tiene ya manifestaciones clínicas y llegan a la institución enfermo o llegan al médico enfermo. Y lo que nos falta es cómo poder encontrar a las personas antes de que desarrollen la enfermedad. Eso tiene que ver con el concepto de medicina preventiva y el reto que yo visualizo como el más importante es cómo poder aplicar todos los avances que hay en tecnología, no nada más para el manejo de los enfermos, sino que permitan conocer susceptibilidad previo a. Ese es uno de ellos. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los avances más significativos que tenemos en los últimos 3 años es el microbioma, es decir, que saber que en nuestro organismo tenemos más genes de microbios que están dentro de nuestro organismo que nuestros propios genes. Pero lo importante del microbioma no es como hasta ahorita lo hemos estudiado, que es ver cuántos genes tenemos de esto y cuántos genes tenemos del otro, sino que lo importante es cómo aplicar ese conocimiento a mecanismos fisiológicos de la enfermedad, a la detectar proteínas. Los avances que yo creo que veremos en el futuro tienen que ver precisamente con eso, identificación de proteínas que permitan entonces avanzar en el conocimiento, igual en lo de genética. No nada más es tener los genes, sino cómo esos genes afectan la fisiología, las proteínas, y eso es lo que yo creo que va a ser muy significativo en las décadas por venir. A mí me gustaría tratar de mencionar mi percepción. Realmente, si hablo de medicina del futuro y veo las cosas que veo a mi alrededor, yo puedo decir, realmente no es del futuro, realmente los que tenemos acceso a estos institutos grandes podemos tener acceso a este tipo de tecnologías que antes pensábamos que eran del futuro. Un caso muy particular, un paciente de alrededor de 68 años, muy cercano a mí, cáncer colorectal, estadio 4, que se implica el estadio más avanzado. El paciente tenía ya varias metástasis en hígado y en un caso tradicional, este paciente pues ya se va a cuidados paliativos, implica que solamente se le va a manejar el dolor, se le van a manejar complicaciones y pues ya que va a fallecer. Ese paciente entra a un esquema de tratamiento multidisciplinario con una intervención muy grande por parte de un cirujano experto en cáncer, un tratamiento con anticuerpos monoclonales para evitar que cualquier tumor nuevo pudiera llegar a tener nuevos vasos. Y este paciente hoy en día ya lleva 6 años vivo sin recaída después de este tratamiento, ¿no?
Este tipo de terapias fueron desarrolladas en los últimos 10, 15 años o aplicadas en los últimos 10, 15 años. Yo le digo a este paciente, si tú hubieras nacido 10 años antes o te hubieran diagnosticado tu enfermedad 10 años antes, no estarías aquí hoy disfrutando con tu familia y con tus nietos, ¿no? Entonces, muchas de estas aplicaciones que de repente hoy soñamos ya son realidad en ciertas instancias. Por ejemplo, en institutos especializados de cáncer de Estados Unidos ya se hace biopsia líquida de rutina. ¿Qué significa esto? Que ya no necesitamos estar entrando a buscar el tumor para ver qué cambios genéticos tiene, ¿no? Con una muestra de sangre yo puedo tomar DNA circulante del tumor, buscar marcadores particulares y poder darle seguimiento. No hay tumor, aparece una mutación en esa biopsia líquida, híjole, hay tumor, hay que buscarlo, hagámosle imágenes y hay que quitar ese tumor en donde se presente. Entonces, creo que el futuro nos va llegando y ni cuenta nos vamos dando, ¿no? Muchas de estas tecnologías que parecen de ciencia ficción ya están aquí con nosotros y hay forma, ya sea de manera experimental o de manera clínica, de manera aplicada, de estar en contacto con estas tecnologías. Otra cosa que es muy importante y que no tiene mucho que ver con la parte biológica, que era lo que mencionábamos, es la cuestión de nuestros perfiles psicológicos, ¿no? Todos sabemos muy bien todos estos escándalos que hubo en Estados Unidos y en Reino Unido acerca de cómo manipularon a la gente para que tomara una decisión en cuestiones electorales. Cuando yo vi estas noticias, dices, oye, qué maravilloso sería, ya que podemos analizar perfiles psicológicos de las personas, poder identificar a esos pacientes que, oye, no se está cuidando, está comiendo en exceso. Oye, podamos ponerle información en sus perfiles personales para trata de modificar tu estilo de vida, cuídate, haz más actividad física porque tu perfil me está diciendo que, pues, que no te estás cuidando bien, ¿no? Entonces, siento yo que ya tenemos tecnologías, tenemos smartphones que están cuantificándonos cuántos pasos damos, dispositivos que están evaluando nuestra frecuencia cardíaca y hasta haciéndonos electrocardiograma, a las cuales podemos explotar más para poder tener medicina de avanzada, vivir más y vivir mejor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Y bueno, como industria privada, nuestra aportación al futuro de la medicina, entre otras cosas, es ofrecer soluciones integrales a la industria farmacéutica. Es un acompañamiento integral para que al final nosotros estemos seguros de que los medicamentos que está consumiendo la población mexicana tienen la calidad adecuada. Y eso es importante porque finalmente, como dijimos, hay enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas y demás que no tienen un abordaje puntual, un abordaje agudo, sino que se tienen que consumir estos medicamentos por muchos años de la vida. Entonces, entre otras cosas, esa es una propuesta que nosotros hacemos, una aportación a la medicina del futuro. Y como dicen mis compañeros panelistas, el futuro pues nos ha alcanzado y entre otras cosas, la terapia celular, la terapia génica es una realidad en el mundo. Y en México debemos tener una ejecución responsable de todo este tipo de terapias porque es verdad que son novedosas, que resuelven muchos problemas puntuales y además no necesariamente en el aspecto de la salud, sino también en el aspecto de la medicina estética, pero tenemos que hacerlo de manera responsable, obviamente tomando como base toda la investigación que hacen en los institutos de mis compañeros panelistas, pero darle la orientación adecuada, la orientación farmacéutica para que todos estemos seguros de qué es lo que estamos utilizando. Eso hacemos, entre otras cosas, para ustedes. Muchas gracias, Laura. Bueno, entonces voy a pasar a una primera pregunta, más un poco formal. Como decía el doctor Kersenovich, vemos al paciente una vez que ya tiene la enfermedad y muchas de las cosas en la medicina pues se han enfocado a precisamente desarrollar los dispositivos médicos, los medicamentos y los tratamientos médicos para reaccionar a la enfermedad como tal, ¿no? Y obviamente esto viene, yo creo, entre muchos otros factores, de esta idea de que cuando la medicina moderna empezó a desarrollarse, pues el frenesí se dio por los antibióticos, ¿no? Que llegaron y de repente a través de antibióticos empezaron a curar epidemias de una forma sin precedentes. Y en ese sentido se nos quedó esa idea bueno, viene la infección, me tomo esa pastilla y eventualmente voy a salir de ahí. Ese es un paradigma de pensamiento que la enfermedad crónica no comparte y en ese sentido me interesa ver su perspectiva de si vamos a hablar de prevención, si vamos a hablar de educación y si vamos a hablar del autocuidado que los pacientes tenemos que tener,
¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos como miembros del sector salud, como miembros de las empresas privadas, como académicos y mismo como miembros de la sociedad civil que somos y como pacientes que todos somos y que estadísticamente nos va a dar una de esas enfermedades crónicas? ¿Cuáles son esos papeles que tenemos que hacer para que realmente esto esté en la agenda diaria? Y no nada más hablo de agenda pública, de gobierno, de políticas públicas, sino en la agenda de pues, qué elijo desayunar o qué elijo decirle a mis hijos acerca del cuidado de su propia salud, ¿no? Entonces, esto me interesa su perspectiva como médicos y hasta también como personas. Bueno, uno de los cambios que todavía tiene que compenetrarse más dentro del pensar médico, en México específicamente, es tener la perspectiva de que este tipo de enfermedades que mencionas tienen una naturaleza compleja y le llamamos así para decir que no entendemos muy bien cómo funciona, pero que involucra una serie de esferas de distinto nivel de organización adentro del individuo y que se suman para dar finalmente el resultado clínico y el desenlace. En la medida en que estemos interviniendo más esferas en este sentido, vamos a poder tener un éxito mejor, ¿no? Incluso, como lo decía el doctor Kersenovic, identificar a los sujetos antes de que inicien la enfermedad. Esta es una de las aportaciones que tenemos que hacer. Y bueno, en México, no sé si todos ustedes saben, hace 15 años tuvo la visión de fundar el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está equipado con todo lo necesario para aportar en el ámbito de la investigación médica genómica y que es justamente una parte nada más de todo este proceso. Nosotros estamos necesariamente involucrados con otras instituciones, especialmente con las instituciones hermanas de los Institutos Nacionales de Salud, en búsqueda de estos esquemas, ¿no? En donde cada uno va a tener que aportar una parte, nosotros evidentemente la parte del cómo los genes están involucrados, del cómo las consecuencias del funcionamiento de los genes aparecen en la fisiopatología de las enfermedades. Esa es mi propuesta general. Gracias, Felipe. A ver, yo tomo tu pregunta en dos aspectos. El primero que señalabas es para la industria farmacéutica, ¿qué veo yo para el futuro? Quizá uno de los avances más importantes tiene que ver con el desarrollo de órganos en chip. Así como en los teléfonos tenemos una gran cantidad de información, en lo que se viene trabajando fuertemente es en desarrollar órganos humanos en chips. Esto sirve sobre todo para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, porque entonces nos alejamos de los modelos animales, que por años hemos tratado los modelos animales y difícilmente después demuestran utilidad en los humanos. Entonces, que va a ser uno de los avances, ya está siendo uno de los avances más significativos en el desarrollo de nuevas moléculas y nuevos medicamentos antes de pasar a la fase humana. En la segunda parte que mencionabas de nutrición, a mí me gustaría reflexionar que, por ejemplo, en Silicon Valley, cerca del 50% de las nuevas compañías tienen que ver con el tema de nutrición. O sea, la nutrición tiene un impacto muy importante en muchas enfermedades. Y ese concepto de economía de la nutrición que empieza a surgir tiene que ver no nada más con el costo de los alimentos, sino cómo el diseño de los alimentos, el disminuir el procesamiento, etcétera, pueden repercutir en años de salud, en años de mayor productividad de las personas, etcétera. Entonces creo que ese campo que tiene que ver con economía de la nutrición es un campo que no hemos explotado suficientemente en México. Tenemos una riqueza de alimentos muy importante y el problema es cómo aterrizarlos a la nutrición de nuestra población.
¿Me permites nada más aportar un tema para no salirnos del tema de la nutrición? Leía recientemente que el 28% de la comida que se consume a nivel mundial es producida tan solo por 10 empresas multinacionales. Imagínense, un tercio de la comida que comemos como planeta se producen en 10 empresas transnacionales y normalmente mucho de esto es comidas procesadas. El tema importante aquí obviamente es el tema de la nutrición en ese sentido, y la economía de la industria de la comida es un tema que realmente ha permeado en el tema de la salud de una manera que nunca pensamos que iba a afectar de una forma tan directa a nuestra salud, y que revertir un sistema de alimentación tan sesgado a ciertas cosas implicaría cosas de mucho nivel. Obviamente se necesita una participación más que activa por parte de todos nosotros como consumidores, y obviamente a nivel gubernamental y transnacional requeriría un esfuerzo para que estas cosas se concienticen, y de ahí parta poner la nutrición en uno de los principales spotlights como temas de salud importantes, ¿no? Sí, y son áreas de oportunidad tanto para las empresas como para las personas. Perdón, Vivian. No, no hay problema. Yo difiero un poquito contigo, Víctor, de que esto sea nuevo para nosotros. Mi abuela me decía, somos lo que comemos. ¿Okay? Y mi abuela pues no era médico, ¿no? Entonces sí, los abuelos sabían que efectivamente si comías bien, pues ibas a estar sano, si comías mal, te ibas a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al modelo que tú planteabas de que nos quedamos o aprendimos de las enfermedades agudas y aprendimos cómo tratarlas y nos acostumbramos a que el individuo se enferma y va al médico, ¿no? A pocos de los que estamos aquí nos pasa por la cabeza de, pues estoy sano, voy a ir al médico, ¿no? ¿De dónde viene ese concepto? A mí me caló mucho. Hace un par de meses fui a ver a un cirujano porque tenía un problema de varices. Y pues yo las veía las varices, yo sé que algo anda mal en mis varices, de, oye, hazme algo, ¿no? Y el doctor me dice, si el dolor no es grande o si no se ha roto la vena, no hay por qué hacerle nada. Yo como investigador digo, si ves que algo va como increciendo, de que se está poniendo más grave, que vas viendo cómo mes con mes las cosas se están poniendo peor, digo, lo que se me viene a mi mente es, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, en fin. Luego me puse a analizar y te das cuenta de que nuestro modelo de salud, nuestras escuelas de medicina están basadas en eso. El individuo se enferma y lo trata. Nunca ves un módulo, o son módulos muy cortos de medicina preventiva. ¿Cómo puedo hacer que el individuo, si ve que algo anda mal, ok, hay que intervenir para que esto no derive en que efectivamente tenga un tumor, ¿no? Si el individuo va viendo que está aumentando de peso, oye, estás haciendo resistencia a la insulina, eso hay que controlarlo ya antes de que te vaya a dar una diabetes, ¿no? Si tienes unos antecedentes importantes de enfermedad genética, de cáncer familiar, ok, hay que hacer algo para que no te dé cáncer, como lo hizo Angelina Jolie, ¿no? Se toma la decisión y la mujer jamás va a tener cáncer de seno ni cáncer de ovario, ¿no? Entonces, sí creo que no solo en escuelas de medicina hay que cambiar el paradigma, ¿okay? No se trata el individuo cuando ya tiene la enfermedad. Hay que hacer conciencia durante toda la vida, de que pues somos seres biológicos, ¿no? Estamos expuestos a que los sistemas biológicos cambien, se afecten por lo que comemos, se afecten por radiación solar, se afecten porque no tenemos actividad física suficiente y por lo tanto las células se van como atrofiando, y esto va facilitando que se presente la enfermedad. Es mucho más barato hacer medicina preventiva que hacer medicina curativa, eso está más que demostrado, pero no tenemos esa cultura ni en nuestras escuelas, ni en nuestras preparatorias, y en las facultades de medicina, ya lo comenté. Gracias, Vivian. Sí. Bien, finalmente el mejor abordaje para un paciente con un síndrome o una enfermedad compleja no son solamente los equipos multidisciplinarios, ahora hablamos de equipos transdisciplinarios por una parte, pero también es importante mencionar la concientización del paciente, porque si como individuo no hacemos lo que nos corresponde para tratar el padecimiento del que se esté hablando, pues en realidad ninguna terapia va a tener el resultado adecuado, ¿no? Y por otro lado, hay que entender una cosa importante: cuando hay un paciente en casa, no es nada más un diabético en la familia o una persona que tenga cáncer en la familia, es finalmente toda la familia lo sufre, toda la familia lo padece, toda la familia debería empezar a tener acciones preventivas, como dicen mis compañeros, desde la buena alimentación
que no debería de ser un tema de moda, ¿no? Debería de ser un tema cotidiano en todas las familias. En México, como saben, tenemos un índice de obesidad muy alto, pero lo peor es en los niños y en los adolescentes. Si desde esa temprana época empezamos a tener problemas que no solamente es que estén gorditos, es que estén pasados de peso, sino que tiene una carga hormonal muy diferente a la adecuada, por ejemplo, y que ya sabemos que eso va a repercutir en una enfermedad generalmente grave, ¿no? Entonces, coincido con mis compañeros panelistas de la prevención, de la alimentación saludable, y retomando el comentario de mi compañero panelista, él habló sobre los órganos en chip. Eso es una tecnología que tiene realmente mucho futuro, pero de lo que también se está haciendo en México, porque no nada más vamos a hablar de lo que pasa en Silicon Valley, sino también en lo que pasa en México, también tenemos las tecnologías de organoides, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Obviamente no se reproducen las condiciones exactas de un organismo en in vitro, pero tienen mucha aplicación. Justamente ahora lo que se está haciendo es tomar medicamentos que ya tienen aprobación FDA y probar nuevas aplicaciones en este tipo de tecnologías. Eso ahorra a las farmacéuticas mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo si ya se probó alguna farmacocinética, farmacodinamia, toxicidad, bueno, partimos de nuevas ideas, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, continuando con esta conversación, me interesaría profundizar y siguiendo este tema de la educación, de la prevención, de la nutrición, prácticamente todo lo que tiene que ver con estos ambientes obesogénicos que hay en nuestro país y realmente es en el mundo. Vemos que la medicina, pues obviamente eso no lo ha tenido en su principal prioridad. Yo les preguntaría a ustedes como médicos y como investigadores, ¿cómo ven la perspectiva de la medicina para meterse realmente en la vida de las personas? La inhabilidad de educar a nivel hábitos, la inhabilidad de educar a nivel transformación de muchas cosas que vienen culturalmente, transgeneracionalmente, que realmente como médicos, uno como paciente va y al médico le cree todo. Muchas veces al médico, desde que tenemos 3 años de edad, nos llevan al doctor y entendemos que el que sabe de nuestra salud es nuestro médico. Entonces ese poder, esa institución que la bata blanca le da al médico para realmente influenciar en el paciente, yo creo que tiene mucho poder. Y me interesa pensar en estos temas de prevención, cómo el médico puede realmente pensar en esa educación, en esa transmisión de hábitos, de conciencia, al mismo tiempo que entiende que el paciente no es nada más un tema biológico, no es nada más un tema de disfunción mitocondrial o una predisposición genética, o cualquier tema biomédico, sino también es un tema de estrés, de manejo emocional, de cargas culturales, traumas, temas psicológicos, ejercicio, sueño, todas estas cosas que vemos como lifestyle medicine y que realmente el médico no lo estudió en su carrera definitivamente, pero definitivamente sigue siendo uno de los principales actores en influenciar estas cosas en sus pacientes. Entonces, es un poco amplia la pregunta, pero sus experiencias particulares son muy valiosas para ellas. Sí, yo retomo esta idea general de la necesidad de movernos hacia un modelo distinto en donde efectivamente el médico de manera tradicional todavía tiene una influencia muy específica en nuestra sociedad. Eso se está diluyendo rápidamente, ¿sí? Esto es una de las cosas tristes que hemos visto en la última generación, porque mis padres fueron médicos y tenían un nivel totalmente distinto de lo que ahora el médico tiene como expectativa. Es decir, ¿qué significa esto? Que definitivamente nos rebasó. La única perspectiva que aprendimos ya no es suficiente para atender el problema. Entonces, por eso insisto que tenemos que movernos a un modelo en donde tiene que haber otros actores alrededor de la atención del problema y de manera ideal de forma preventiva, ¿sí? Y esto es pues, muy complejo, ¿no? Yo creo que un acercamiento al paciente, a la parte más íntima de un paciente, desde la perspectiva de la genómica, pues lo tenemos bastante resuelto, o por lo menos tenemos el mapa de por dónde podemos ir. Más íntimo que eso, en este sentido biológico, no hay, ¿sí?
esa es una de las aportaciones que ya tenemos, que tenemos que incluir, utilizar mejor, adaptar a la realidad, porque esa es una de las cosas importantes, que lo que sirve en Suecia es muy diferente a lo que sucede en nuestra población mestiza fundamentalmente, ¿no? Entonces, son elementos que debemos incorporar y creo que el reto es enorme, ¿no? Y lo último que diría es una de las estrategias generales que deberíamos tratar de evitar es culpar a un elemento, sea que no comió frutas y verduras o que tomó alimentos procesados o ultraprocesados como el único elemento explicativo. Es tan malo como una sola recomendación de cuídate, ¿no? Yo creo que tenemos que ensayar modelos más complejos. Voy a contestar la pregunta en 30 segundos, pero más un comentario al comentario que hacía la compañera. No, cuando yo hablaba de órganos en chips, hay en México varios laboratorios que están trabajando la idea de desarrollar órganos en chip, además de los organelos. Pero mi propósito fundamental de traerlo es para la industria farmacéutica, porque ellos son los que pueden favorecer el desarrollo de esto. Pero ahora voy a la contestación de tu pregunta. Yo creo que el papel del médico a lo largo de la historia siempre ha sido un agente de cambio y nomás que va cambiando la manera en que puede hacer ese cambio. Voy a poner un ejemplo. Si uno analiza en internet o en los otros medios qué tipo de preguntas se hace el público general, casi el 70% de las preguntas tienen que ver con temas de salud. O sea, la gente entra y consulta. Es otra la manera en que el paciente está informado en la actualidad. Y entonces el reto es cómo incorporamos esas tecnologías para que el médico también se pueda aprovechar de esas tecnologías y ser un factor de cambio. Por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas, cada vez más vemos aplicaciones que permitan que se pueda hacer su glucosa y no tenga que venir a la consulta y que uno pueda entender. Cada vez vemos más la posibilidad de consultar al médico en tiempo real, que anteriormente tenía que ser una llamada y tardar las contestaciones. Entonces, yo creo que es cómo incorporamos esa nueva tecnología a la relación médico-paciente. Y creo que el médico sí tiene la posibilidad de ser un agente de cambio muy importante en conductas de salud, tanto individual como en políticas de salud global. Gracias, David. Bueno, a mí me gustaría mencionar, aprovechando de que aquí hay personal tanto del gobierno como de la industria privada, el gobierno es el principal, el que más invierte en investigación de este tipo de conceptos que no generan un beneficio en el corto plazo. Realmente no hay programas de investigación en prevención. Retomo lo que había mencionado antes, la prevención es mucho más barata que el tratamiento curativo y el paciente va a tener más expectativas de vida, más posibilidades de seguir trabajando, de seguir viviendo y de seguir desarrollándose a él y a su familia. Entonces es muy importante que el gobierno cree programas no solo de prevención con lo que ya sabemos, sino que hagamos investigación en prevención. En cuanto a la parte privada, el hecho de que la expectativa de vida tanto en México como en el mundo esté en aumento, vamos en una pendiente hacia arriba. La expectativa de México en el 1950 era como de 55 años, hoy estamos en 77.12 años, de acuerdo al último reporte del Banco Mundial. Implica de que, va a haber un número cada vez mayor de ancianos que son blancos potenciales para dispositivos de monitoreo, de evaluaciones preventivas, para que el mismo individuo, una vez que haga un proceso de concientización, se cuide a sí mismo. ¿Quién gana si él mismo se monitorea? Él. El sistema de salud también, porque va a salir mucho más barato, pero él va a poder seguir trabajando, va a poder seguir visitando a su familia, disfrutando su vida, disfrutando los años que le quedan. Entonces, creo que estamos transformando el mundo. Sí, dicen que nos estamos llenando de viejos, el mundo se está llenando de viejos y en un punto vamos a superar los ancianos a los jóvenes, pero bueno, son oportunidades que hemos creado, que la ciencia y la tecnología nos ha creado
y que debemos aprovechar tomando en cuenta pues, el conocimiento que ya tenemos y que hemos aprendido de las enfermedades crónico-degenerativas. Gracias. Sí, yo pienso que un punto importante en este tema sería que pudiéramos trabajar en conjunto, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, lo que dice el doctor Vadillo, de que tenemos obviamente el genoma, ¿no? de los mexicanos. Esa información efectivamente, doctor, es muy valiosa. Y es verdad, no hay nada biológicamente más íntimo que eso, pero ahora, ¿qué función le vamos a dar, ¿no? ¿Qué utilidad le vamos a dar? Eso es una de las cuestiones más importantes para la sociedad. Y si empezamos a juntar, bueno, la medicina genómica, la nutrición, pero no nada más visto solo nutrición, sino como todo un estilo de vida, entonces vamos a poder tener como soluciones mucho más amplias, ¿no? para este tema. Y retomo la parte de trabajar en conjunto, ¿no? Vincular, como dice mi compañero, existen programas gubernamentales, pero también hemos visto la reducción al presupuesto en salud, la reducción en presupuesto a la investigación. Entonces, eso hace que tengamos que trabajar ahora de otra manera, ¿no? Ya no las maneras tradicionales. Y pienso que la vinculación entre los institutos de investigación, obviamente el gobierno, ¿no? Porque tiene que asumir su responsabilidad que tiene, y la industria privada, ¿no? Entonces, yo creo que así, sobre todo la industria farmacéutica en este foro, ¿no? Podemos tener respuestas mucho más ágiles, mucho más dinámicas a los problemas que estamos por resolver. Gracias, Laura. Y me encanta que todas las preguntas las fuimos contestando así. Trin, trin. Una pregunta del público, realmente no creo que nos dé tiempo de ver todas, pero empiezo una que se une a este tema que acabas de hablar y también con mi interés de hablar de la industria del bienestar y del wellness. De parte del doctor Jaime Villalobos nos pregunta si estarían dispuestos los institutos que aquí representan a aceptar el apoyo de iniciativa privada para potencializar los programas de wellness en enfermedades crónicas y en el fomento de la salud. El que quiera la puede tomar. No, pues claro que estamos dispuestos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el instituto con la Fundación Harpelú acabamos de instalar un gimnasio al aire libre para nuestros trabajadores. Tenemos restricción de espacio, pero sí tenemos un gimnasio al aire libre. Claro que estamos abiertos a recibir apoyos. Venga. Sí, esto está cambiando rápidamente en la mentalidad específicamente de los institutos nacionales de salud. Tenemos programas dirigidos específicamente a fomentar este tipo de interacciones. Creo que foros como este son precisamente el sitio en donde deberíamos de hacerles saber que somos instituciones que estamos armadas precisamente para hacer eso y en colaboración. Gracias, Felipe. Otra pregunta de Héctor Varillas, dice, se estima que en el 2050 la causa número 1 de mortalidad será la resistencia a los antibióticos. ¿Cuál consideras la intervención o abordaje necesario en materia de salud pública ante esta posibilidad? Bueno, no sé hasta qué punto, o sea, sí sabemos que la gente no usa bien los antibióticos, que los médicos generales no usan bien los antibióticos, que nos sentimos bien, inmediatamente detenemos el tratamiento y esto va a generar más resistencia. Pero atrás de esto, efectivamente, habemos quienes nos dedicamos al desarrollo de nuevos medicamentos y estamos continuamente en evolución. Así como evolucionan las bacterias, así vamos a evolucionar nosotros para generar nuevos medicamentos. Así que desde mi perspectiva, realmente no vamos a tener que angustiarnos por la resistencia. Existen superbacterias que son resistentes al espectro disponible, pero caerán algunos pacientes, fallecerán por estas infecciones, pero evolucionaremos a la misma velocidad que ellas, sino que más rápido, y tendremos medicamentos disponibles. Realmente hay mucho desarrollo, hay mucha investigación y la velocidad en la que se hace el descubrimiento y se aplica hoy en día es mucho más rápida que hace un par de años. Bueno, y aunado a eso, creo que algo que impacta sería la educación también en el personal médico y la concientización en los pacientes, de no automedicarse. Yo creo que eso resuelve mucho en lo que las farmacéuticas tienen otro panel de antibióticos. Muy bien. Bueno, pues no creo que nos dé tiempo para una última pregunta, nada más comentarios finales. Muchas gracias a todos ustedes, me siento honrado de haber compartido este panel
Creo que como reflexión podría decir que este tema de las enfermedades crónicas realmente ya está en la agenda. Creo que es nuestro papel como players de todo el mundo de la salud, hasta como padres de familia tenemos una responsabilidad con las siguientes generaciones. Creo que definitivamente la problemática de las enfermedades crónicas todavía no termina de explotar. Ya se está hablando de que van a derribar los sistemas de salud de varios países por la carga, la morbilidad y no solo la mortalidad que estas generan. Y en ese sentido, pues el papel creo que es transdisciplinario, es definitivamente preventivo, es un tema de conciencia y es un tema de reevaluar muchas de las cosas que nuestros sistemas político-económicos han desarrollado, el jugar con los incentivos de varios actores, el pensar desde la perspectiva de los tomadores de decisiones como cosas que a lo mejor no se ven en un impacto en el corto plazo, pero en el largo plazo tienen consecuencias graves, y en realmente tomar la posibilidad de México como este país que pues todos decimos pues es que está lleno de obeso, hay diabetes. Realmente creo que esto es una oportunidad que tenemos como país realmente para también mostrar qué podemos hacer enfrentando a una problemática tan difícil y ya tan generalizada. Así es que bueno, les agradezco muchísimo a todos ustedes, es un privilegio estar con ustedes y bueno, gracias a todos, que tengan buen provecho. Ok, pues qué excelente panel, muy interesante, como los primeros también. Ahora continuaremos con el programa para nuestro Networking Lunch. Les pido por favor que pasen a la terraza que está ubicada ahí afuera por unos momentos mientras los meseros preparan el salón para la comida. Por favor les repito que lleven sus pertinencias, que tomen cuidado de ellas y si gustan dejar los programas o los papeles en las sillas, también adelante con mucho gusto. En cuanto esté listo el salón para el almuerzo, los vamos a llamar para que vuelvan a entrar. Muchísimas gracias.